¿Alguna vez se han preguntado por qué en español hasta las mesas y los libros tienen género? Es una de las características más interesantes de nuestro idioma, ¿no? Hola a todos y bienvenidas, bienvenidos a Spanish Café Podcast, el lugar donde exploramos juntos las maravillas del español de forma clara y entretenida. Si disfrutan aprendiendo con nosotros, asegúrense de darnos un me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas sobre el español. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental, el género de los sustantivos. Entender si una palabra es masculina o femenina es clave para hablar y escribir correctamente. Porque todo lo que acompaña el sustantivo, como los artículos, los adjetivos, todo eso, tiene que concordar. Vamos a desglosarlo. La regla más conocida, la que casi todos aprendemos primero, es bastante directa, ¿verdad? Generalmente, las palabras que terminan en O son masculinas. Claro, como el libro o el niño. Y las que terminan en A, femeninas, como la casa o la niña. Exacto. Pero bueno, como en toda buena regla, hay excepciones interesantes. Y eso es lo que lo hace divertido, digamos. Existen palabras masculinas que terminan en A que a veces sorprenden. Por ejemplo, el día, el mapa, el sofá. Cierto, el día. Uno no diría la vía. Para nada. Y varias palabras que vienen del griego, como el problema o el idioma. Esas terminan en A, pero son masculinas. Interesante. Y al revés, palabras femeninas que terminen en O. También las hay. El caso clásico es la mano. Y luego están las palabras que son acortadas, como la foto, que viene de fotografía, o la moto, de motocicleta. Ah, claro, tiene sentido. Y bueno, no solo se trata de la O y la A. Hay otras terminaciones que también nos dan pistas, ¿no? Por ejemplo, muchas palabras que terminan en ción, como la canción, o en sion. O en dad, la ciudad, tad, la libertad, es la vejez, o tud, como la multitud. Esas suelen ser femeninas. Exactamente. Y por el lado masculino encontramos terminaciones como or, aunque, ojo, hay excepciones importantes como la flor. Pero en general, el amor, el calor... Y también aje, ¿verdad? Como el traje, el viaje. Justo. Además hay categorías enteras que tienen como un género predefinido. Los números, por ejemplo, son masculinos. El 2, el 5. Los colores, el amarillo, el rojo. Los días de la semana también. El martes, el jueves, los meses, enero, febrero, los puntos cardinales, el norte, el sur. Y la mayoría de los nombres geográficos como ríos, montañas, suelen ser masculinos. Aunque, curiosamente, las letras del alfabeto son femeninas. La A, la B, la ñ. ¿Qué cosas? Ahora, hablemos de las personas y los animales. Aquí la cosa cambia un poquito, me parece, porque pueden ser de ambos géneros, lógicamente. Claro, aquí entra en juego el sexo. Lo más común es cambiar la O final del masculino por una A para el femenino. Muy directo. El perro, la perra. O el profesor, la profesora. Exacto. Pero también hay terminaciones femeninas especiales, un poco más específicas, como esa, el príncipe, la princesa. O Isa, el poeta, la poetisa. También ina, como el gallo, la gallina. Y tris, el actor, la actriz. Justamente. Y luego tenemos los sustantivos de género común. Son palabras que tienen una sola forma para ambos sexos. ¿Y cómo sabemos si es masculino o femenino entonces? Por el artículo que los acompaña. Esto pasa mucho con profesiones o cargos. Palabras que terminan en A, como el atleta o la atleta. O N, como el estudiante o la estudiante. O algunas que terminan en consonante, como el profesional, la profesional. O incluso el chef, la chef. Y las que terminan en ista siempre son comunes. El dentista, la dentista. Y para hacerlo todavía un poquito más variado, digamos, tenemos los heterónimos. Ah, sí. Esas son palabras completamente diferentes para cada sexo. No hay un cambio de terminación, es otra palabra. Los ejemplos más claros son hombre y mujer o padre y madre. O en animales, toro y vaca, caballo y yegua. Son pares léxicos distintos. Y finalmente están los epicenos. Estos son sustantivos que tienen un único género gramatical, sea masculino o femenino, y se usan para referirse a seres de ambos sexos.
A ver, un ejemplo. Por ejemplo, la víctima. Siempre es femenino, aunque la víctima sea un hombre. O el personaje, siempre masculino, aunque represente a una mujer. Entiendo. Y con animales como, no sé, la jirafa. Exacto. La jirafa siempre es femenino gramaticalmente. Si necesitamos especificar el sexo del animal, añadimos macho o hembra después. La jirafa macho, la jirafa hembra. Lo mismo con la tortuga o el cocodrilo. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante. Para poner a prueba un poco lo aprendido, aquí va una pequeña pregunta de trivia. Si decimos el poeta, ¿cuál sería la forma femenina con esa terminación especial que mencionamos hace un momento? Dejen su respuesta en la sección de comentarios abajo. Nos encantará leer qué piensan. La verdad es que comprender el género gramatical puede parecer un desafío al principio, pero es fundamental para lograr fluidez y precisión al comunicarse en español. Cada regla, cada excepción, es parte de la riqueza del idioma.